Muy buenas noches con todos. Es para mí un honor presentar al profesor que nos acompaña el día de hoy, el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. En este caso, él va a hacer una conferencia en relación al debate presidencial que se llevó a cabo el día de ayer, ¿no? Simplemente para dar un pequeño detalle de la carrera del doctor, pues es postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y doctor en Derecho en mención sobresaliente, summa cum laude y premio extraordinario en Madrid, España. Su trayectoria académica se complementa con una destacada labor, habiéndose desempeñado como vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. A lo largo de su carrera ha sido profesor, conferencista, investigador e invitado en prestigiosas instituciones internacionales, entre ellas el Instituto Max Planck, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, la Fundación Adenauer, así como diversas universidades y cortes constitucionales de Europa, América, África y Asia. Asimismo, ha integrado importantes asociaciones nacionales e internacionales vinculadas al derecho constitucional, el derecho administrativo y el derecho procesal constitucional, y ha participado como perito ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También es autor y director de numerosas publicaciones académicas que constituyen referencia obligatoria para estudiantes, investigadores y profesionales del derecho. Su amplia experiencia académica, jurisdiccional e internacional le permite ofrecer una mirada rigurosa y profunda sobre los desafíos que enfrenta nuestra democracia y nuestro sistema político. Por ello es un verdadero privilegio contar hoy con su presencia para reflexionar sobre uno de los acontecimientos más relevantes de la coyuntura nacional, el debate presidencial y sus implicancias para el futuro del país. Doctor, le doy la palabra. Muchas gracias, Camilo. En realidad, a ti y a Derecho y Debate por esta oportunidad, les confieso que por un problema que tengo en la córnea del ojo derecho, casi casi suspendemos la actividad, pero para poder exponer algunas ideas no necesito estar viendo bien la pantalla. Lo que necesito es tratar de ver bien la coyuntura y creo que con eso basta. Bueno, eh, un agradecimiento especial cuando yo estaba viendo esta exposición, estaba leyendo, yo, claro, vi el debate, tomé mis apuntes y después he visto algunas cosas muy interesantes, entre ellas quiero resaltar planteada por mi querida amiga y profesora de la Universidad Católica de la UPC, Mónica Barrio Nuevo, que he tomado ahí alguna referencia que ella planteaba en un comentario en Facebook que me pareció sumamente oportuno. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer ahora, más que entrar a analizar si las propuestas son financiables o no son financiables, basta con hacer un análisis muy rápido y uno se da cuenta que en la mayoría no hay dinero para la mayoría de las propuestas, que tendría que haber una reestructuración presupuestal muy fuerte, que si yo quiero pasar al 6% de la educación o alguna de las mismas cuestiones de infraestructura planteada por otra candidatura. Yo, antes de entrar a eso, sobre lo cual creo que ya se ha sido muy tallado, muy trillado, desde ayer hasta hoy, quiero plantear más bien la sensación que como ciudadano y exfuncionario público tengo de lo que he visto y de lo que puede darse como una proyección a algo que todavía está por armar. Yo no creo que con el debate en sí, adelanto, se haya definido quién va a ganar y quién va a perder, pero creo que nos da algunas líneas interesantes de análisis para poder tomar nuestra propia decisión al respecto en una elección en la cual, si bien ya no se pueden hablar de encuestas, todo indica que va a ser un resultado ajustado. En un contexto donde Keiko Fujimori podía demostrar que no solamente era la hija, la albacea de Alberto Fujimori, sino alguien con una capacidad de liderazgo propio, con la suficiente habilidad para manejar situaciones, lo que indudablemente no hizo luego de la elección del año 2016. Eso es.
no querer saludar al vencedor por muy ajustada que sea la victoria y hacerle la vida imposible durante todo el tiempo que estuvo en gestión hasta su renuncia, no es precisamente la respuesta que uno espera de un estadista, con todo respeto a quienes crean en el fujimorismo. Yo no tengo nada ni a favor ni en contra, pero es una constatación que creo que es evidente. Esta era una buena oportunidad para demostrar que se conoce de lo que se habla. Entonces, y por ello no parece ser el mejor escenario estar leyéndolo todo, ¿no? Eh, y demostrar que hay empatía con los electores, con las electoras, demostrando que uno es como ellas, o por lo menos como ellos, o que vive y entiende sus mismas preocupaciones. Eh, lo otro tenía que quedarse, tenía que ver más bien como asumido, ¿no? Si yo reclamo la herencia del padre que ha sido considerado como el séptimo gobierno más corrupto de toda la historia y con una cantidad de detenidos y detenidos desaparecidos muy alta, bueno, tengo que cargarme eso al bulto porque sé que por ahí van a venir las críticas. Sí, yo además me presento o me presentan como la lideresa visible de una mayoría congresal que, guste o no, ha quebrado buena parte de la institucionalidad del país en estos últimos 10 años, que ha facilitado recorte de derechos, del abuso contra algunos de los mismos, pues yo tengo que manejarme con una respuesta que pueda convencer de que he hecho lo correcto o por lo menos resaltar que no es mi responsabilidad el perjuicio, sino que esto corresponde a otras personas que son las realmente involucradas en el tema. Por otro lado, Roberto Sánchez no es un santo. No voy a negar que no voté por él, ¿ah? Aunque reconozco su habilidad para haberse sabido posicionar incluso con coyunturas con las cuales no estoy de acuerdo. Diciembre de 2022, por ejemplo, ¿no? Su actuación y después su rechazo a la actuación en los sucesos de aquella época no suelen ser una de las mejores cartas de presentación. Además, no las tiene todas consigo, ¿no? La vinculación con Pedro Castillo, a favor y en contra, no creo que haya sido un buen presidente, pero no, tampoco creo que es el demonio que algunos nos quieren pintar. Y con Octavio Humala, con el cual sí tengo bastante más reparos, por cierto, ¿no? Entonces, eh, genera temor y hasta rechazo para ciertos sectores, que en otras condiciones sí habrían podido apoyar una lista no fujimorista. Además, se le acusa a Sánchez de haber tenido acciones y conexiones no precisamente de las mejores, e incluso su conducta personal tuvo críticas al día de ayer de un destacado y querido politólogo que está hasta afincado hace muchos años en Perú. Eh, bueno, muchos, pero aquí lo que importa es, bueno, también hay que mencionarlo, ¿no? Sin incluir la referencia esta que tal persona que no estaba presente dijo que Frank era el mejor ministro de Economía y viene desmentido después. Cuestión que tendría que aclararse en los espacios que corresponden. Además, Sánchez llega a una segunda vuelta con un respaldo bastante exiguo. Si uno pone el voto duro, sacando las consecuencias de votos blancos, nulos y viciados, no tiene más de un 10% de la votación, o con la justa cerca al 11%. Entonces, un candidato en esas condiciones tiene, si quiere ganar, que hacer concesiones
establecer nuevos acuerdos y fijar determinados compromisos. Y esto, si bien le hace crecer, lo pone más en la mira de la línea contrincante en esta coyuntura, porque claro, nosotros somos consecuentes con lo que dijimos al principio y estos señores al llegar a la segunda vuelta están diciendo una cosa completamente distinta o bastante diferente, ¿no? No he tenido tiempo de terminar de leer el nuevo plan presentado ayer, comenzaba a entregar hoy. Oye, hay cosas que sorprenden, ¿no? No hubiera pensado que un documento en las manos que han pasado haya tenido un artículo, una referencia como el artículo 40, pero bueno, entonces la página 40, perdón. Pero bueno, ya hablaremos en otra sesión sobre los planes de trabajo de ambos grupos, ahí lo dejo. Eh, Sin embargo, siento que Keiko no terminó de entender y entender cuáles serán sus deberes. Llega vestida como para una fiesta, ¿ya? Y además con un traje que hace recordar a algunas actuaciones de Dina Boluarte, quien por cierto ya le dio por medio su apoyo, ¿no? Geri también, pero en cuestiones de vestuario no podemos hacer una comparación entre los tres, ¿no? Son cosas distintas. Eh, no es ir con el traje que fue la apariencia de una mujer que trabaja en y con el pueblo, lo cual es especialmente conveniente cuando se ha achacado durante muchos años que la señora Keiko Fujimori no trabaja, que en realidad vive los días más del partido y, bueno, de algunas actividades cuya juridicidad, por decirlo de alguna manera, han sido puestas en cuestionamiento. Eh, Aquí se necesitaba una Keiko distinta, tal como si se ha mostrado en algunos momentos de su campaña, cuando ha ido a hacer mítines en diferentes partes del país. Además, va acompañada por un equipo de técnicos reforzado. A la señora Barbarán la mandaron en su casa, al señor Recoba también. Incluyen a Belaúnde, incluyen a Jan Ferrari, entonces, que ya algunos problemas ha traído en estas inclusiones, pero yo no dudo de la capacidad de este equipo técnico. Lo que sí entiendo es que por la forma en que llegan, que se presentan y que todo este grupo actúa, no generan empatía, generan más distancia sobre la gente. Y yo voy a una actividad como esta para convencer, más que vencer, convencer. En este momento, cuando la elección está muy apretada y todavía no definida, y sobre todo, si vengo a apoyar una candidata que ha perdido 3 veces por la mínima, entonces uno tiene que entender que el debate es un espacio donde importa mucho el convencer a la gente que tengo las capacidades que yo tener. Entonces, Sánchez, sin embargo, opta por algo bastante más sensato en un contexto como este, siendo sus condiciones más desfavorables y no siendo precisamente un santo de mi devoción. Eh, Él va vestido como un hombre de trabajo, sin saco, un pantaloncito medio formal, va con toda su familia y lo más importante es que se hace montones de fotos con el padre. Esos son mensajes que se transmiten a la población justamente en el punto donde un sector de la
de los peruanos y las peruanas tienen en su imaginario la idea de que la imagen de Keiko Fujimori y su relación familiar no ha sido precisamente de las mejores en su momento con su padre, con su madre, con algunos de sus hermanos. Y de allí el debate. Entonces, eh, parece increíble que una persona con ya tanta experiencia en estas lides, era su cuarto debate presidencial, y recordemos que en realidad no era su cuarto debate, era su cuarta candidatura, porque hubo en algunos casos, la vez anterior más debate, y en esta vez también hubieron por lo menos dos debates, el debate de entonces, y el debate de los treinta y tantos fue en varias fechas. O sea, estamos hablando de alguien que venía ya supuestamente con un entrenamiento para manejarse en estas cosas. ¿Ya? Y se muestra con una actitud de una rigidez total. Bueno, señores, yo les quiero, considero que soy la persona, denme la oportunidad para poder llegar. No, 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 no. No, esa no es la manera de plantearse. Con una rigidez total, sin espontaneidad, más preocupada en repetir lo que tenía en el papelito y que había que leer, o más preocupada en recordar lo que había recibido como recomendaciones para anotar. La respuesta que le da frente al ataque familiar que le hace Sánchez es a todas luces una respuesta que estaba ya armada en esa colección de papeles dispersos. Es muy gracioso, yo reclamo ser el orden y que el resto es el caos, y había que ver el escritorio de la señora Fujimori en el debate para ver que precisamente mucho orden no había. Ya, ahora, eh, Sánchez, en cambio, de entrada demostró mucho más dominio del ritmo y del escenario, que son cosas vitales cuando haces un trabajo de exponer ante gente. ¿Cuánto es conveniente hablar? ¿Cómo es conveniente decirlo? ¿En qué momento es oportuno soltarlo? No estoy con eso apoyando el contenido, ni diciendo que el contenido era mejor, lo que estoy diciendo es que él se paró mejor en el escenario. ¿Ya? Estoy diciendo que frente al papel leído y a la colección de documentos que se veía en manos aturdida muchas veces de la señora Fujimori, teníamos a alguien que apostó a su elocuencia y a la sensibilidad de la posible audiencia, apostando a elementos muy sensibles, más que de un antifujimorismo, de un antiqueiquismo. Creo que eso fue un elemento hábil dentro de Sánchez. O sea, Sánchez no se refirió ni a la Cantuta, ni a Barrios Altos, ni a Brenda Montesinos. Sánchez se refiere a una dictadura congresal, se refiere al copamiento de instituciones, se refiere a una protección a Dina Boluarte por los 50 muertos en el sur del país. No se queda, tiene muy claro que si bien ella reclama los aportes del padre y la línea del padre, bueno, ahora, eh, eh, quien es la candidata a enfrentar no es Alberto Fujimori, es Keiko. Les voy a centralizar mi preocupación a Keiko Fujimori. Luego de la presentación de los diferentes temas, se inicia propiamente el debate de las diferentes coyunturas. Son 5 mesas, entonces, pero que tienen algunos elementos en común. Keiko Fujimori, otra vez con los defectos de debates anteriores. Leyendo la letra, entonces a la letra lo que le han plasmado, entonces dando una lista de lavandería sin explicar el cómo, ¿no?
presentando tarde, al final del debate, lo primero que debió decir, que es, soy humana, he cometido errores, yo comencé muy joven en la política, pero esos errores no me descalifican. Por algo he perdido 3 veces las elecciones y por muy poco. Eso quiere decir que tengo, hay una percepción, hay unas etiquetas contra mí que tengo que buscar levantar diciendo, como en su momento hábilmente lo hizo Alan García, diciendo, he reflexionado y soy otro. Pues no escuchamos eso hasta el final y de manera muy tibia, donde casi no se entendió. Tampoco, otro típico error de el planteamiento de Keiko, dar respuestas entonces muy claramente preparadas a preguntas que estaban cantadas, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que la relación con una de las hijas no ha sido la mejor, todo el mundo sabe el problema que tuvo con el hermano, todo el mundo sabe el problema que tuvo con el padre, todo el mundo sabe el problema que tuvo la madre con el padre, y no puedo ir, entonces decirle a mis hijas no crean lo que se esté escuchando, suena un poco fuera de contexto, de un contexto, digamos, natural. No suena como una respuesta a una puya que me mandan de inmediato, suena a alguien, algo a que, si te dicen esto, respondes esto. Y tú lo que no puedes perder en un debate de ese tipo es la naturalidad, la sensación de empatía, la sensación de espontaneidad. Y además, en estas cosas, la actitud corporal es muy importante, es algo que Keiko Fujimori no termina de aprender, es más, con los años agudiza. Basta ver su actitud corporal. O sea, la atacas y se le nota en el resto. No, en política, más que en cualquier actividad de la vida, se usa el viejo, la vieja frase peruana del que se pica pierde. Y si te picas, te lo guardas. No se hace notar. Que el adversario, el contrincante de turno, entonces no sienta, y el público que está ahí viéndote, que en este caso eran millones, que no vea que el golpe te dolió. ¿Ya? Eso es para adentro. Y eso, ojo, eso se enseña y se practica. Entonces, luego, no se puede tratar de eludir abordar ciertos temas o confundir esos temas, porque lo que puedo decir resultaría incómodo al público, ¿no? Esto fue muy notorio cuando se tocó la dinámica de derechos humanos. Cuando uno habla en estos escenarios y si aparte te han puesto salud, educación, es claro que estamos refiriéndonos a los derechos civiles y a los derechos políticos. Es claro que estamos refiriendo al tratamiento de la vida, de la libertad personal, de la integridad. Estamos en esa tesitura. Entonces, estando en ese escenario, que es muy claro que se ha planteado así, no puedo pasar a convertir ese espacio en un lugar donde trato de confundir, haciendo referencia no a estos derechos, sino a las necesidades, los requerimientos de infraestructura que existen en el país y que me quieren una atención para poder satisfacer las necesidades de la comunidad. Esto en rigor debía tocarse en otro espacio, en otra parte. La frase aquella que suelta que los derechos humanos entonces no se miran desde el pasado, sino desde el presente hacia el futuro, realmente es nefasta, porque a los que ya peinamos algunas canas, ya hemos vivido la década de los 90, no podemos olvidar cuál es el pasado, independientemente de que haya gente que tenga un verdadero fervor por lo que hizo Alberto Fujimori o esté en las antípodas de eso. Si tú te estás identificando como la albacea, como la sucesora de Alberto Fujimori, no puedes pedirle a la gente
que en este momento es más, porque demográficamente el país se está envejeciendo, no le puedes pedir, oiga, eso no cuenta. Para mal o para bien no cuenta. Miren hacia adelante y miren cuál es mi preocupación en la infraestructura para satisfacer necesidades humanas básicas. Cuando del otro lado te están atacando, te están diciendo, oiga, señora, tiene allí, le ha dado la mano y no ha hecho absolutamente nada en un Congreso donde tiene mayoría con una señora que para entrar al poder se carga a 50 personas. No es la respuesta adecuada, por decirlo menos. Eh, lo de Sánchez fue muy simple. Sánchez apenas, entonces, algunas ideas fuerza, muy claro en el tema de los cuestionamientos, ni siquiera el modelo albertista. Yo siempre creo que hay que hacer una diferencia, y voy a repetirlo seguramente más adelante, hay que hacer una diferencia entre la imagen de Alberto Fujimori, su manejo en la política y el manejo de Keiko Fujimori. Yo creo que el Fujimorismo ha tenido un cambio. No me toca, yo no soy científico político para hacer una reflexión, si es una mutación, una mejora, pero digamos que el estilo tienen elementos en común, pero no son exactamente iguales. Entonces, hay ideas, fuerza, que de una manera de hacer política que la más buena parte de la ciudadanía la identifica con Keiko. Y además, esto viene con yapas, porque viene con la ayuda de una declaración torpe y autoritaria de uno de sus candidatos, el candidato a la segunda vicepresidencia, Miguel Torres. Entonces, yo no puedo ir a una elección diciendo que 2 días antes de esta elección, que a un gobierno que no me gusta, yo conspiré y conspiré con medio mundo para sacar el gobierno que no me gusta. Por más malo que sea ese gobierno, fue elegido por la población. Entonces, aprovechar esto fue el gran negocio, este tipo de cosas de Sánchez. Entonces, Sánchez, entonces, cómo no, formula con claridad cuestionamientos, incluso a situaciones de tipo personal y familiar, sobre las cuales muchos peruanos y peruanas ya tenemos, guste o no, una posición formada y en muchos casos no favorable. Entonces, la respuesta dada a estos cuestionamientos, muy pobre, además una respuesta de laboratorio, era claro. Y bueno, en ese escenario importaba más el juego político de las etiquetas en la estrategia de Sánchez que las propuestas, que algunas se dijo muy poco y otras aún son muy difíciles de poder materializar, ¿no? Entonces, claramente en la intención de etiquetarse de uno u otro lado, Keiko pierde, por más que habla de Castillo, que habla y vincula a Castillo, a Sánchez y a Humala. La imagen que queda más clara es sin duda la de una manera de gobernar en la cual yo tengo el dominio de un partido político que tiene a su vez el dominio de una correlación congresal que se impone copando el poder, abusando de instituciones y favoreciendo con leyes a ciertos sectores en particular para librarlo de preocupaciones políticas o beneficiarlo de manera económica. La figura, además de un Pedro Castillo, que podríamos llamar para él, afortunadamente, bastante deserronizado. Si algún favor le ha hecho Cerrón en el último tiempo a Castillo es distanciarse de él. Entonces, mientras
Entonces, es un buen recurso a utilizar mientras yo tengo, pues, hablando en este caso de Sánchez, la difícil tarea de tratar de convocar y acumular sectores que en principio no iban a ir en una lista con él. Entonces, y tomando en cuenta que, que una votación importante que pudo haber estado con él tiene un líder que dice voten en blanco, voten iniciado, no adhieran al candidato o candidata. Entonces, aquí no hay, lo que se busca es que no haya una victoria que es más una victoria queiquista que albertista, por lo que expliqué antes. Y con ello lo que se está planteando es más bien un aprovechamiento del descontento del statu quo ante, o sea, de la situación que supuestamente tiene como cabeza a Keiko Fujimori, más que un desarrollo de propuestas, cuando tengo un modelo por armar y terminando la reunión digo que presento un nuevo plan de trabajo. Entonces, juego más bien a la descalificación de la otra parte y planteándome como alternativa, sin entrar en demasiadas precisiones sobre cuáles van a ser las propuestas alternativas y cómo se van a llevar a cabo, ¿no? En realidad el debate pudo haber sido útil, creo yo, para algunas personas que, que tenían una situación de dudas, porque el nivel de definición es alto, según las encuestas publicadas antes de que hubiera esta inútil prohibición de conocer resultados, porque todos los conocemos de alguna manera, eh, indica que hay un porcentaje bastante considerable de personas indecisas. Pero no creo siquiera que a la mayoría de este grupo de personas indecisas le haya permitido convencerse de tomar una posición lo que es la elección. Creo que más ha sido una afirmación de posiciones y para quien estaba indeciso porque alguna cosa de la historia de Sánchez o de los amigos de Sánchez no le convencían, bueno, taparse la nariz y entrar a eso. Y en el caso del fujimorismo, bueno, que tenía algunos remilgos, de gente cercana a Renovación Popular, pues lo mismo, pero al indeciso puro, o a la indecisa pura, no creo que esto le haya servido mucho, porque en realidad el peso importante es lo que se viene en esta semana, donde un partido está presentando recién su plan de trabajo, que si bien en el Perú casi nadie lee los planes de trabajo, sí, cuando estamos al final de una campaña, los operadores políticos, ya sea gente de los partidos o gente contratada desde los medios, o medios incluso contratados, ahí sí te hacen notar, ahí sí ponemos el dedo en la llaga. Pues ahí sí es donde estas cosas se miran. Y bueno, cómo se manejan los candidatos en su actitud frente a lo que pase estos días. Bueno, creo que si bien el planteamiento de uno fue más hábil que el planteamiento de otro en la reunión, esto está muy lejos de estar definido. Entonces, ¿por qué? Porque el pleito no es, en mi modesta opinión, necesariamente aunque no esté de acuerdo con los interlocutores, algunos de los interlocutores, algunas de las interlocutoras de uno u otro lado, el pleito no es entre el caos y el orden. El pleito aquí es entre quienes realmente apuestan por mantener una forma de funcionamiento de sociedad, ¿ya? Y tal vez mejorarla en esas pautas, donde hay una construcción
del quehacer económico, del quehacer político, de cómo la política se vincula con la economía, de cómo potenciamos ciertas zonas y ciertas actividades en detrimento de otras, ¿eh? Y quienes optan por privilegiar el interés general, el interés público y sobre todo el tan descuidado interés de los más vulnerables y tan más vulnerables. No quiero creer que la profecía de Stiglitz, de aquella que me hacía recordar un amigo, cuyo nombre no voy a mencionar, porque como tiene una función pública no lo quiero comprometer, de la famosa frase 90% de Stiglitz, ¿no? Y Stiglitz dice que vivimos en un modelo donde el 90% de los que son pobres van a seguir siendo pobres por más esfuerzo que hagan, porque la estructura del funcionamiento de la sociedad hace muy difícil que haya vías de escape o vías de ascenso. Y muchas veces estas vías de escape, estas vías de ascenso, están fuera de la legalidad, por decirlo de la manera más suave. Yo quiero creer que se puede caminar de otra manera. No creo que quienes están a la cabeza del necesario cambio se encuentren, sean las personas que se encuentren en las mejores condiciones para hacerlo o que tengan los recursos más idóneos. Aquí el margen de error es muy claro. No voy a decir necesariamente un Castillo 2, pero el margen de error es muy claro. Esto se encuentra muy lejos de estar resuelto. Yo creo que vamos a tener una semana pesada para eso. Pero creo que hoy, a pesar de los riesgos, ya puede tenerse una posición más clara. Y lo que queremos es lo que siempre se ha planteado, el ideal republicano de la red pública, de que el manejo de los asuntos importantes de una sociedad sea responsabilidad de todos y todas, porque hay quienes van a tener que tomar las decisiones, pero hay una consulta, hay una evaluación, hay una posibilidad también de un seguimiento, de un control y de una modificación o incluso de sacar del escenario a quien no está cumpliendo ese rol en favor del conjunto, en favor de los demás y las demás, y entre ellos los y las más, personas más en condiciones de vulnerabilidad. Eh, si en eso no se apunta, en eso no se piensa, en realidad vamos a tener otra oportunidad perdida. Hay un grupo que en el discurso parece empatar mejor con eso a pesar de una serie de cuestionamientos que se puede plantear a algunas de sus propuestas, a algunos de sus integrantes y algunas de las posibles intenciones de esos integrantes. Pero es lo que hay. Y entre lo que hay que decidir. Porque lo que no podemos es estar al margen de tomar decisiones. Es increíble que temas de tanta relevancia para el mundo que se viene, como la llamada inteligencia artificial, no haya sido ni siquiera abordado en ninguno de los debates. ¿Cómo vamos a plantear la configuración de la sociedad peruana sin tomar en cuenta fenómenos como este? ¿Cómo hacemos un debate sobre la situación de un país expuesto al cambio climático y que a la vuelta de la esquina ya nos viene una nueva manifestación del fenómeno del niño y que estamos en una zona sísmica, pero con proceso sísmico de hace muchos años en comparación a lo que podemos tener? Entonces, no sé si los grupos tienen la brújula
pero siento que, por lo menos en el debate, alguien ha tenido más claro que lo que le convenía era atacar, descalificar al otro lado, mientras iba agrupando fuerzas en torno a la emoción, que ir con una lista de lavandería que no nos explica el cómo se van a hacer cosas y a la cual ya en el Perú estamos acostumbrados a saber que gran parte de lo que se propone nunca se materializa. Bueno, no sé si habrá alguna intervención, tú me dirás, Camilo, y si no, muchísimas gracias a Derecho y Debate por la invitación y por la paciencia con el problema que estoy pasando de la vista, de a última hora poder confirmar esta participación sentada desde ayer, pero con problemas más del expositor que del público. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por su importante apreciación y bueno, esperamos que salga lo mejor de los resultados de las elecciones del domingo, ¿no? Esperamos lo mejor para el país. Sí, todos esperamos eso. Todos esperamos que si alguna alternativa una de las dos alternativas va a tener que llegar, que las cuestiones que tenemos de reparos de en uno u otro lado puedan ser matizadas o puedan ser superadas y que lo mejor sea lo mejor para el país. Muchísimas gracias y hasta siempre.